Bueno, bienvenidos a todos a la clase de hoy. Hoy es sábado, ¿qué es? 21, sábado 21 de agosto del 2021. Y estas son las clases de espiritualidad, de meditación y desarrollo personal. Antes de los que están entrando en este momento, estamos haciendo lo están viendo por las redes fuera del vivo. Hacemos una meditación antes de la charla, así que estamos volviendo como de la meditación. Muy buena meditación. Bien, el título de hoy, que ahí se los mandé a algunos de los chats del Instituto 12 Casas. El tema de hoy es el velo del olvido. El velo del olvido. Que no tiene que ver con olvidarte las llaves o el gas prendido. No es ese tipo de olvido, sino que es el velo del olvido que inclusive en la espiritualidad donde yo me formé le llamaban que era la enfermedad del olvido, ¿no? O sea, que el ser humano padece la enfermedad del olvido y nos olvidamos de dónde venimos, quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Y el registro de todo eso nos los dan las personas que ya están en la tierra, llamados nuestros padres, y el entorno, ¿no? Y esa contractura que se produce en el ángulo de recursión del nacimiento, o sea, cuando un espíritu está encarnando en el ADN y cuando el ADN se empieza a abrir, que se llama desempaquetamiento, el proceso de la mitosis humana, antes de llamarla mitosis, la mitosis celular no humana, perdón, la mitosis celular antes de llamarse mitosis, que es el proceso de reproducción celular, o sea, cuando el cigoto, cuando el primer embrión aparece, se empiezan a reproducir las células a un nivel, con una proporción exponencial, ¿sí? Se reproducen dos, primero son dos, después 4, 8, 16, 32, 64 y así. Por eso estamos viendo la meditación, lo advertí, hemisferio izquierdo en otro. Bien. Y ese proceso de la mitosis, antiguamente, antes de existir eso, se llamaba el desempaquetamiento del espíritu. El proceso del feto, de armarse una persona. Y en ese proceso va habiendo esta especie de colapso, ¿sí? De colapso de frecuencia en cuanto a la entrada del espíritu al cuerpo, ¿sí? Y el desempaquetamiento va creando el código de lo que después se trabajan en la biodecodificación, en las constelaciones familiares y demás, que se agarrás el código del árbol, ¿sí? Y perdés el propio en algún punto, o en todos los puntos, ¿no? De hecho, los tulkus, las personas más avanzadas de la espiritualidad, al menos que yo tuve contacto, que son del budismo tibetano, ellos que recuerdan, ¿sí? Recuerdan el movimiento antes de nacer, ¿sí? De hecho, ellos encarnan conscientemente. Un tulku es un título que se le pone a un lama, a un monje, cuando desarrolla la habilidad de desencarnar por su propia voluntad y morirse por su propia voluntad y nacer por su propia voluntad. Inclusive estos, que creo que es a los 4 años de edad, una vez que nacen, hay que hacerle un ritual, o sea, los que lo vuelven a conectar la información del lugar de donde venimos, es el grupo de personas encargadas que hace eso, que son monjes específicos, que tienen la técnica para conectar al chico a ese canal. ¿Sí? No sé si todos sabían, pero el Dalai Lama, por ejemplo, es el número 14 Dalai Lama desde el siglo IX, creo. ¿No? Y es la misma persona. Siempre es el mismo Dalai Lama, el que encarna. Y hacen ese ritual que tiene un nombre, no recuerdo, que lo reconectan. Hay unas películas que también lo muestran, cómo traen al Dalai Lama, creo que se llama El Pequeño Buda, la película. Una película que debe tener 25 años, ¿no?
no sé si era el Dalai Lama, no la recuerdo la película, pero hay una película que muestra el ritual y todo. Nosotros, obviamente que estamos muy lejos de la experiencia del recuerdo directo, ¿sí? Del recuerdo directo, o sea, de nosotros concentrarnos, pero sí la espiritualidad casi lo único que hace, ¿sí? Todo proceso de espiritualidad, de entrenamiento espiritual, lo único que hace es conectarte con esa información de quién sos y cómo funciona este mundo, ¿sí? El primer principio de cómo funciona este mundo es que todo lo metafísico, todo lo físico proviene de lo metafísico y que todo lo físico se mueve dentro de un sistema que se llama Yudket Babkei, ¿sí? Que la gente le llama Dios, pero en realidad no hay una entidad donde uno le puede rezar o hablar como las religiones lo proponen o conectarse, qué sé yo, sino que lo que el sistema ya dio, ¿sí? Es la posibilidad del acompañamiento, ¿sí? O sea, las personas que mejores le van en este planeta son las personas que entienden el movimiento de Dios o de Yudket Babkei, que es un sistema, no es una entidad. ¿En dónde están las claves del funcionamiento de este sistema? ¿Y cuáles son las claves que te pierden del sistema? ¿Me pasas una manta? Sí. Gracias. ¿Cuáles son las claves que te conectan con el sistema? Los principios espirituales son las claves de conexión. O sea, las personas que les va bien son las que funcionan con la conciencia de aplicar, de esforzarse para aplicar los principios espirituales en cada escenario de la vida. Y aparentemente eso a su vez trae el recuerdo, ¿sí? Es como que va conectado en el mismo movimiento. Y lo que te desconecta completamente de Yudket Babkei y te conecta con la culpa, te conecta con la agresión, te conecta con perder, con estar perdido, no sé, las personas que están así no son personas perdidas de su propia esencia, es el juicio sobre el bien y el mal, ¿sí? Las personas que padecen de culpa, por ejemplo, son las personas que creen que tuvieron que haber hecho algo diferente. No basados en un código moral, sino basados en el código de la época y del árbol, del arquetipo, que es la clase que en el cuarto nivel el jueves estuvimos conversando sobre los arquetipos, el sistema de arquetipos. Como estamos en una época que podemos ver y se puede ver y se puede dialogar directamente con los arquetipos, que está basado en todo esto, en las vacunas, en una época donde el arquetipo tiene mucho relieve, ¿no? Tiene mucha forma, se puede identificar con más facilidad que en otros tiempos donde el arquetipo y la palabra arquetipo ni siquiera se comprendía. Entonces bien, gracias. Entonces bien, cuando uno entiende que o sea, toda enfermedad proviene del olvido, ¿sí? Toda enfermedad, el cáncer, la hepatitis C, cualquier cosa. Las personas que están conectadas con la fuente no tienen la experiencia de la enfermedad, ¿sí? Porque la experiencia de la enfermedad es para que el individuo toque determinados fondos y pueda despertar, ¿sí? De hecho, en los sistemas de entrenamiento espiritual donde yo estuve muchísimos años, como el sistema de Gurdjieff era llevar al individuo a que toque fondo, o sea, esto que te pelan y te sacan la ropa y te sacan los bienes, te sacan todo, es un golpe ¿a dónde? Al ego, ¿sí? Y te dicen, bueno, vos vas ahí, qué sé yo me quiero iluminar, decís. Llegás al maestro y el maestro ¿qué te da? Una escoba. Era como así, siempre fue de esa manera. ¿Para qué? Para que el sistema tuyo se quiebre
para desconectar la información que proviene del mundo, ¿sí? Y conectar la información solamente a la fuente. Una vez que la información está conectada a la fuente, esa persona a sí mismo ya se percibe eterna. Yo cuando escucho las poesías, o que está buenísimo también, y qué sé yo, que dice, que hablan y dicen sobre que somos eternos, pero en realidad hasta que la experiencia no llega de forma directa, esa eternidad no se conoce, ¿sí? Porque no es una filosofía la eternidad, sino que es un hecho, bien, un hecho. Es un hecho y es una realidad propia, ¿sí? Una realidad propia, es como, no sé, es viste que se hablan, en esta época se hablan de los derechos de los grupos minoritarios, el derecho a existir, ¿sí? El derecho a la existencia es el derecho de lo eterno, ¿sí? Si nosotros no fuéramos eternos y solamente estaríamos limitados a la función del tiempo, todo lo que vivimos se torna ridículo si te vas a morir en 30 años o en 3 días, no sabes cuándo te vas a morir, o en 50 años, para los más, porque tienen menos edad, creen que se van a morir en 50 años y por ahí te morís mañana también, pero la experiencia aparece cuando uno borra los bordes del tiempo, donde borra el principio, el nacimiento como el principio de tu historia y la muerte como el final. Que lo vuelvo a repetir, no es una filosofía, sino que es una experiencia directa. ¿Cómo llegamos a esto? Lo vuelvo a repetir. El primer punto, espero que voy a dar entrada a la gente. Bien. El primer punto era acompañar a Yudket Vavkei, acompañar al sistema de Dios. Para acompañar al sistema de Dios tenés que entrar a los principios espirituales, tenés que funcionar en tu día a día, en tu cotidianidad con eso, y alejarte todo lo posible de los juicios que te haces a vos mismo con los asuntos del bien y del mal y a la realidad. Qué malo este tipo, qué bueno este tipo. O sea, todo el sistema este es lo que te va consumiendo y te mete cada vez más adentro de los patrones de la muerte, ¿no? Así dice el Zohar, así hablan los libros más antiguos. La segunda parte de la charla tiene que ver con la práctica, ¿sí? Con la práctica espiritual, o sea, la idea que se va desvirtuando. O sea, yo tengo muchísimos años de entrenamiento, empecé a los 16 años a estudiar y a entrenarme, y con el tiempo fui viendo como modas que hay sobre el entrenamiento espiritual, la espiritualidad, que están bien, o sea, no las juzgamos, están bien, no pasa nada, pero justamente uno de los peldaños del yoga, ¿sí? El yoga tiene 8 peldaños, y uno de los peldaños es la sadhana, que sin la práctica no vas a ningún lado, o sea, sin el trabajo duro no vas a ningún lado. Ahora está buenísimo, hay un montón de filosofías al respecto de, por ejemplo, la ley de atracción, toda la filosofía cuántica que te habla de la materialización de las ideas, está buenísimo. Pero cuidado que si te pones a materializar ideas con las emociones que tenés, vas a materializar unos problemas tremendos. Porque yo siempre lo dije, o sea, por ejemplo, no materialices, viste, la gente que se siente sola, pareja, porque te viene un problema 10 veces peor que el que estás teniendo que estar solo. Porque no viene como vos querés, viene con un cómo la persona. Y el punto es de que si lo materializás con las herramientas interiores, no lo podés desmaterializar. Entonces, te queda el tipo ahí adentro de tu casa para siempre. No es un chiste. Bien. Mucha gente se está riendo. Sí, bien.
Bien, la práctica, la sadhana, así se llama, la sadhana, que es uno de los peldaños del yoga, produce en el sistema el resultado. O sea, sin el arduo trabajo no hay resultados. Esto es muy importante para las personas que empiezan en esta época. Si no, los yogis, no sé, acá está por ejemplo fotos de Yogananda, los grandes maestros, no lo hicieron así, pensaron un día en un bar cómo lo iban a hacer. No, estuvieron mucho tiempo dedicados pura y exclusivamente a eso, ¿sí? En el sufismo, que es uno de los lugares que yo me entrené un montón de años, eran 8 horas de trabajo para conseguir recursos económicos, con tu profesión o tu negocio, lo que sea, 8 horas de descanso y 8 horas de práctica, que no son todas juntas, obviamente. Tenías a las 4:30 de la mañana la primera práctica y de ahí se iban dividiendo los horarios. Son 5 secciones de práctica, tenés 5 horarios en el día. Nosotros un poco en 12 casas tenemos ese sistema, ¿no? Las clínicas que nosotros tenemos tienen un sistema donde vos a la mañana meditás, a la tarde haces el taller de esto, o sea, todo es conciencia de conexión. Y acá en la escuela, que ahora después de la pandemia quedó bastante desprovista de talleres y demás, de talleres físicos, la idea original, nosotros acá entrenábamos horas y horas y horas y horas, prácticamente todo el día, desde las clases de yoga hasta las clases de meditación y desarrollo personal, las clases de alimentación consciente y astrología, sí, y demás cosas, no importa. No importa, bueno, no estamos vendiendo talleres y eso, no, para nada, al revés. Estamos diciendo, vayan a los talleres que quieran, o sea, hagan lo que quieran, pero el proceso de la práctica no puede ser salteado, no. O sea, ¿cuánto desagrado hiciste en el día? ¿Cuánto desagrado? ¿Vieron la película Avatar? Todos vimos la película Avatar, seguramente. Donde estaban los aborígenes, ¿no? Que ellos se relacionaban con todo lo que tocaban de una forma sagrada, o sea, hasta la propia lucha, la conexión con el árbol, la conexión con no sé, todo lo que estaba pasando alrededor de ellos era sagrado. Cuando el extraterrestre, que era uno de la Tierra, se mete en el cuerpo artificial y empieza a funcionar como funcionamos nosotros, la chica le dice, hay una escena que le dice, pareces un bebé funcionando, o sea, no respetás nada, pisás sin conciencia, tocás las cosas sin conciencia. O sea, en ese planeta, la chica le dice, te vas a morir acá, te va a matar, el sistema te mata si no funcionás con conciencia. Bueno, la realidad es que en la Tierra pasa lo mismo. Nosotros creemos tener un sistema acorde con las instituciones creadas en los últimos 200 años que nos produjeron la idea de que estamos desconectados de la esencia del planeta, de la esencia de Dios, de la esencia de nosotros mismos, y que tenemos que producir o realizar, vaya a saber qué cada uno compró, o una familia, o un trabajo, o una profesión, y en verdad nadie viene a ser arquitecto, dentista o barrendero. Nadie viene a hacer eso a la Tierra. Esas son tareas prácticas que hay que hacerlas. O sea, alguien tiene que hacer las casas, alguien tiene que barrer y demás. Si nosotros nos remontamos a las tribus originales, a los Hopis, ¿no? A los mayas, que hacían unas construcciones tremendas, o sea, no es que no laburaban, sino que trabajaban en un sentido conectado con las fuerzas de la naturaleza, porque todo lo que hay que hacer es un mundo mucho más sagrado del que tenemos, que está totalmente polarizado para el otro lado. El mundo que tenemos y la idea del mundo que tenemos es un mundo basado en el materialismo y la individualidad, que es lo más lejano que hay a lo sagrado y lo eterno. Y de hecho las personas que no lo pueden lograr, o que qué sé yo, o que lo logran, no importa, se ponen muy tristes por no poder alcanzar ese tipo de metas, ¿sí?
que son unas metas que vende Matrix y que nosotros, como son muy coloridas, justamente reflejan un tipo de luz, ¿sí? Reflejan un sistema lumínico que es muy atractivo, que es muy seductor, que es muy erótico, que es muy colorido. Compramos y decimos, sí, lo que tengo que hacer es alcanzar la Ferrari. Viste que hay un libro que se llama El monje que dejó su Ferrari, algo así. ¿No? ¿El libro? ¿No? ¿No lo conocen? El libro, el monje que entregó su Ferrari, creo que se llama así, un libro buenísimo de un tipo que entendió esto. Y cuenta todo el proceso de cómo y por qué entiende esto. Hay un montón de cuentos así en el mundo espiritual al respecto de la gente que era muy exitosa, muy exitosa, excesivamente exitosa, y llega... Claro, pero no se tira, No. sino que se transforma en otro, porque el potencial de vos realizar un montón de cosas en ese mundo también es un potencial, siempre es potencia, siempre es power el que tenés. El asunto es a dónde lo pones. Sí, dónde lo pones. Hay una anécdota, la cuento, del dueño de los Hard Rock Café. Todos conocen el Hard Rock Café, bien. El dueño de Hard Rock Café, anteriormente a tener los Hard Rock Café, así empieza el de Los Ángeles. Él era manager de bandas de música muy importantes, ¿no? Entonces él tenía, qué sé yo, la guitarra de Keith Richards, el sombrero de fulanito, y así, y tenía un bar que él se iba a encontrar con los amigos, y ese bar empezó a tener ese color, y como hacen los americanos todo, de golpe hizo 2 bares, 3 bares, 200 bares, una franquicia gigante, y fue una cosa mundial. Pero este hombre, este chico, ese muchacho en ese momento, iba a ver a Sai Baba, a un gurú que hay muchos que no lo conocen extrañamente, a Sai Baba. Iba a ver a Sai Baba a la India, y Sai Baba le pedía entrevistas a Sai Baba para hablar, y Sai Baba no se las concedía. Y fue 10 años el tipo a verlo a Sai Baba, él le pedía la entrevista, Sai Baba no se las concedía. En el interín, su mamá se enferma de cáncer, tiene un cáncer muy cruento, donde estaba en la cama y tenía que atender, él sufrió mucho por esta enfermedad de la mamá, qué sé yo, bueno, fallece la mamá durante estos 10 años. En un accidente de auto, vuelca él con el auto, se desbarrancan de una montaña y mueren los 2 hijos y la mujer, y él vuelve a los Sai Baba y ahí Sai Baba le dice, ahora yo te voy a atender. Sacate la ropa negra, porque tiene toda ropa de rockero, y le dice, vestite como corresponde, sacate los zapatos y vení, a ver. Entonces, lo primero que te escucho, le dice, bueno, lo primero que te tengo que preguntar es por qué me pasa esto, lo otro. Yo alcancé esto, la fama, fortuna, esto. Y me pasó esto. Y le dice, bueno, te pasa porque vos sos muy terco. Y no entendés. Entonces abre una ventana, se acaba de caer y dice, bueno, en ese terreno que está allá en esa tierra, ahora vas a construir. Vas a vender toda tu fortuna, todos los restaurantes. Vas a construir un hospital con geometría sagrada en 7 meses, un hospital gigantesco, o sea, un castillo es, ¿no? ¿La propuesta a vos te gusta? 7 meses un castillo. Sí. Como arquitecta tuve que conseguir un arquitecto que sepa sobre geometría sagrada, que sepa sobre hospitales, que es una cosa muy particular, es una arquitectura en particular y todo eso. Y vas a gastar toda tu fortuna en eso y vas a vivir ahí. Y vas a dirigirlo, el hospital. Pero si yo no sé nada del hospital, porque después puedes dirigir cualquier cosa, vas a dirigir eso, y te voy a dejar creo que un 5% del dinero. Bueno, vendió los Jarro Café, en aquel momento los vendió en 435 millones de dólares la franquicia. Hicieron el hospital de alta complejidad más grande de la India y de atención gratuita. Todo el mundo, todos los médicos, todo el mundo trabaja como voluntariado y atienden a un montón de gente muy pobre. Y de hecho sigue funcionando y es el hospital de más actualmente, este cuento tiene 30 años o más de 30 años. No, 30 años.
fue a principios de los 90. Y es el hospital de más, ¿cómo se llama? De mejor aparatos, tienen los mejores aparatos. Complejidad y médicos, que es un hospital de escuela, ahora es una universidad, y él sigue viviendo ahí, ya es grande. Y Segovia también ya murió. Y anécdotas de estas, ¿sí? Anécdotas de estas nos hacen ver cómo en realidad, para poder alcanzar lo que nosotros queremos, tenemos que pegarle volantazos muchas veces a la vida, ¿no? Y esos volantazos producen toda la información. Me gusta hablar en términos de información, toda la información que nosotros necesitamos para hacer el próximo movimiento. Llegaste a donde llegaste, estés en donde estés funcionando donde estés funcionando, no tiene que ver con recursos, no tiene que ver con nada, tiene que ver con entender que vos sos eterno y que viniste a este mundo a producir esa conexión. Y el mundo depende de tu conexión. Todas las personas, todos los microbios, los organismos, todo depende de esa conexión. Porque el ser humano, que es el portador de la conciencia, ¿sí? Que no es la clase de hoy, pero bueno, lo decimos un poquitito. El ser humano es el único ser, al menos que está caminando sobre la faz de la Tierra, que tiene la capacidad de co-crear. Hacer una mesa, ¿sí? Es sofisticar la creación, es mejorar lo creado. Pero todo se hace con la materia prima, todo lo que existe se hace con la materia prima de las chispas que surgieron en el principio. ¿Sí? La creación se hizo una sola vez. Y con toda esa materia prima se fue rearmando todo. Los soles empezaron a cobrar la forma que tienen hasta que llegamos a nosotros. En los últimos 3 segundos de la creación hay una persona que se llama, no me olvidé el nombre, que fue el director de la NASA, que se llama, no me acuerdo cómo, que hizo un calendario y puso enero, febrero, marzo, todo, ¿no? Primer día de enero, segundo día de enero, y metió todas las formas del universo, toda la creación en todos los meses. Entonces dijo, bueno, el 1 de enero a las 6 de la mañana fue el Big Bang, ponele, ¿no? En marzo se enfrió el universo y los soles empezaron a cobrar forma, y en julio los planetas empezaron a ser redondos, qué sé yo. Fue explicando todo así. Y el ser humano aparece en los últimos 3 segundos del 31 de diciembre. O sea, somos muy nuevos, haciendo mesas, edificios y autos y ruedas y computadoras. Somos muy nuevos, con una potencia terrible. Tenemos como toda la capacidad para crear casi todo, ¿sí? Si esta charla la hacemos en 500 años, vamos a tener un avance tremendo de todo. Pero estamos creando mal, estamos creando como el Avatar, estamos creando de una manera que está bastante manipulada, la forma en la que nosotros estamos entendiendo todo está bastante dirigida, no es una cosa, no somos tan responsables de esto, pero en cuanto encontramos el método, lo único que tenemos que hacer es conectarnos a la fuente de la luz propia, no de nadie, ¿sí? Esto es importante, no hay que seguir a nadie es tu intermediario, no hay intermediarios, vos sos todo. Tenés toda la capacidad. Solo tenés que entender que todo lo que estás buscando está ahí. Está en ese punto de conexión. Pero como nos olvidamos quiénes somos, ¿sí? Salimos de esta charla, salimos de la meditación y qué sé yo, agarrás el auto o el colectivo o te subís acá y automáticamente se colapsan los datos. Y uno empieza a funcionar, ¿no? Como el que te encierra, el tipo que está en el kiosco, empezás a vivir una relación con la existencia de desconexión, ¿sí? ¿Qué? Claro, esa notificación. Nada, esa notificación, nada. ¿Por qué pasa eso? Son notificaciones. Sí, ¿Por qué pasa eso? Salimos de acá y arrancamos para el lado como así. Por las dos razones. Porque uno sabe que eso es así. Están preguntando, ¿para qué lo digo acá? Está preguntando, ¿por qué razón nos pasa
el que salimos de acá y nos desconectamos. Por dos razones, porque tenemos mucho entrenamiento con el mundo, estamos muy adaptados a eso, y muy poca práctica de lo otro. Para poder llevar la conciencia en el cotidiano, uno necesita repetir este ejercicio que estamos haciendo en micro, yo siempre sugiero esto, en micro momentos. Repetición constante de Claro. en la cabeza. Te haces unas respiraciones, lees algo, A pensar. pones un video de alguien que te resulta... Solo el hecho de pensarlo, Claro, yo solo el hecho de vas caminando, pienso que se me está yendo para el otro lado y volvés. No, pará, quiero este camino. quiero este camino. ¿Eso sirve? Sí, 100%. Quiero este camino y volver. No falta Todo sentarse media hora y todo- a respirar. también También, pero yo te quiero decir, no hace falta. Siempre, solamente no es lo no que- hace falta. Yo siempre digo, mira, las respiraciones del comienzo, ¿viste? La respiración del fuelle dura 1 minuto. Ajá. 1 minuto. Solo 1 minuto. Perdón, 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Porque son 3 series. 3 series de 60 respiraciones. 3 minutos sin monedas. 3 minutos. Sí. Es una cuestión de... Es una cuestión de setearse. Sí, totalmente. Claro. Repetición. Y hay técnicas, hay un montón de técnicas. Están las técnicas de la mañana, de la madrugada. Por ejemplo, a las 5 de la mañana, se llama el club de las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana pasa algo en el cuerpo, en todo el sistema, en el cielo, en tu cuerpo, en todos lados. Se llaman los ritmos circadianos. Y a las 5 de la mañana, si vos te programás en movimiento, que no necesitas correr, necesitas hacer pequeños movimientos en tu casa. Te movés, vas y volvés, caminás, saltás un poco, y en ese momento, en esos movimientos que son 20 minutos, empezás a pensar las cosas que realmente querés, ¿sí? El cuerpo, las células del cuerpo la empiezan a copiar, y por carácter transitivo durante el día te vas a olvidar menos de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Por ahí lo podemos hacer el sábado que viene. Hay un autor que se llama Joe Dispenza. A partir de que empezaron las neurociencias, el mundo cambió, o sea, la idea del ser humano cambió. Entonces, cuando Joe Dispenza dice, cuando un pensamiento se conecta a una emoción, se conecta en una acción. Cuando eso se repite, se transforma en un hábito, y cuando ese hábito se repite, es tu personalidad, y tu personalidad empieza a ser tu cuerpo, y tu cuerpo empieza a pensar por vos. Entonces, cuando salís de acá te olvidás, porque el cuerpo configura patrón y vas con un patrón de frecuencia que es el histórico. El histórico, más toda tu familia, todo el árbol, todos están funcionando. Las contracciones, todo está funcionando, sin vos. ¿Sí? ¿Cuánto de nosotros es eso? 90% de la programación psicológica. Todo nuestro cuerpo funciona 24/7 sin tu declaración. Se llama sistema no declarativo. ¿Sí? Arrancás con eso y te lleva puesto. Para algunos es letal eso, ¿sí? Es autodestructivo, para los otros es culpógeno, para otros es metidos dentro de relaciones que no van, qué sé yo, y después la gente se muere de cáncer, o si se empiezan... La inteligencia del cuerpo es tremenda. ¿Sí? Es realmente de una sofisticación increíble. Pero si nosotros aprendemos a manejar eso, primero tenemos que asumir que somos completamente inconscientes. Si empezamos a aprender a manejar eso, invertimos la condición, bueno, vamos a ganarle terreno y vamos a empezar a hacer ¿qué? A editar ese 90% de programación que no está editado, que va inconsciente. Entonces decís, yo quiero tal cosa de mí, quiero tal cosa, te la repetís y haces la práctica, ¿sí? Para llevar a todas tus células a reprogramar el sistema. ¿Sí? Y así es como un poquito va funcionando el tema del entrenamiento, de la práctica. Por ejemplo, yo siempre sugiero, la alimentación es fundamental. No para ser sano, sino que te empieza a dar margen para que vos puedas programar con más libertad. Si no, el cuerpo está todo el tiempo sacando basura. Si vos comés harinas, azúcares, todo lo que ya se sabe que no está bueno. Si tomás alcohol, si fumás, todo eso es basura. Entonces el cuerpo, este sistema del inconsciente del 90 y pico %,
está dedicado a la basura y está asimilado a la basura. Entonces vos querés ser feliz, qué sé yo, tener mucho amor, bueno, no, te va a ser difícil con toda esa toxicidad. Entonces la alimentación es fundamental. La otra es el yoga, ¿sí? Uno dice, no, yo entreno, nada que hacer. Yoga es otra, es otro desprogramador de la información mal programada, ¿sí? Porque funciona en el sistema endocrino, en las glándulas, en los neurotransmisores, en los músculos, y todo el dolor que vos estás sintiendo de la locureta que tenés, el yoga te lo saca, porque la locura se aloja en el cuerpo, ¿sí? Yo soy instructor de yoga desde hace 38 años, por ejemplo, que fue mi primer abordaje a la espiritualidad. Eso me dio muchos resultados. O sea, yo te doy las claves que a mí me funcionaron, también un poco pasa por ahí. O sea, nunca te voy a decir algo que no probé. Probé otras cosas también, que no las aconsejamos. Otra importante es la meditación con Tashvi, con los cuentavueltas. ¿Tenés uno ahí? Sí. ¿Sí? Así lo muestro. ¿Por qué? La meditación es con mantras, ¿sí? La repetición. ¿Por qué? Porque produce en el cerebro, en el inconsciente, es como si fueran claves de una caja fuerte, ¿sí? Por ejemplo, uno dice Om Mani Padme Hum, o nosotros que lo hacemos en árabe, un Tashvi es esto, ¿sí? Un rosario, más bien conocido como rosario, pero como no decir cosas cristianas, no decir cosas. ¿Sí? Por ejemplo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, es como adentro del cerebro funcionan como claves de una caja fuertes, 11 a la izquierda, 3 a la derecha, o sea, abre, ¿sí? Piezas. Por eso este que estoy diciendo, Om Mani Padme Hum, se llama el mantra de la compasión. Todo el mundo del hinduismo y todo el mundo del budismo lo dan como una de las claves para casi para todos los males del alma, de la tristeza, la depresión y demás. Nosotros lo hacemos en árabe. Esto proviene del sufismo y tiene 99 bolitas, ¿sí? Que son los 99 nombres de Dios. En la Cábala son 72 los nombres de Dios, ¿sí? Y se va diciendo, por ejemplo, Di Mohamed y Wasadina la Huma Salida la Mohamed iguala es una bolita, ¿sí? O Subhanallah, 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 Subhanallah. Vas haciéndolo y se hacen con módulos, o sea, se hacen 40 días un módulo, por ejemplo, de 1500 repeticiones de Salawatu Sharifa, que es el primero que dije, y 1500 Alá por día. Eso te va cambiando la cabeza. Si te salteás de un día, te que volver a empezar los 40. Es todos los días. Es el proceso de los 40 días, ¿viste? Es la cuarentena, justamente, que aparece con los maestros yéndose al desierto. Jesús se fue 40 días al desierto. Buda meditó durante 40 días y se iluminó, y Mahoma se fue a una cueva 40 días y trajo el Corán escrito en 40 días. Entonces el módulo aparentemente de 40 días hace algo en nuestro interior, los ayunos de 40 días y así. Así que bien, muy bien, vamos a dejar acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta acá en el Zoom? Sí, Olga. Yo quería saber dónde se puede aprender a usar ese rosario. Yo te enseño. ¿Hay algún libro? ¿Cómo se aprende? Yo te enseño. ¿Eh? Yo te enseño. No te entiendo. Yo te enseño. Ah, bueno. No hay ningún libro, no. ¿No? Bueno. ¿Por qué no hay ningún libro? Pero te explico. Porque se llama tradición oral. El Tashvi y todo esto es tradición oral. Algo que el Zoom parece haber destruido bastante. Se llama Sílsila, la cadena ininterrumpida de
maestros de una persona transmitiéndoselo a otra. No está en los libros. Está en la sílfila, entre nosotros. Tiene que venir los jueves, sí. Tenés que venir los jueves. Ah, bueno, Y ahí te lo enseño. genial. ¿Quién más? Sí. Yo tengo una pregunta, hola. Hola Natalia, ¿cómo estás? Salud. Bien, gracias. Cariños de Chile para todos y todas. Ujú. Quería preguntar si es que puedes repetir lo de las 5 de la mañana, que no lo entendí bien. Bien. Primero te tenés que despertar, que es el primer problema. Y tenés que estar 20 minutos, pero tenés que empezarlo a hacer a las 5. Caminando, corriendo, saltando, adentro de tu casa. O si lo haces afuera también está bien, pero lo podés hacer en tu casa. Esos 20 minutos programás tu cabeza, te tenés que repetir lo que querés, lo podés escribir previamente, no importa, no es un método muy ortodoxo ni rígido, sino que lo programás como vos querés. Nosotros nos levantábamos 4:30 de la mañana para hacer eso. Durante 11 años lo hicimos acá, en la escuela. Obviamente cada uno en su casa, pero cuando yo estaba allá en Asia, el maestro entraba a las 4:30 de la mañana y arrancábamos. 20 minutos de rakas, que se llaman, de postraciones. Y ahí vas diciendo lo que vos querés, digamos. Programarte. Uno es el problema y uno es la solución. Por eso hablarte a vos mismo adentro del sistema, empezás a poner la mirada en la solución y no en el problema. Las personas, nosotros no resolvemos con facilidad nuestros problemas porque estamos muy concentrados en el problema y no en la solución. Yo tengo una anécdota siempre que digo, bueno, cuando nosotros tenemos clínicas donde la gente se interna por droga, ya están en el fondo del barril, muchos, ¿sí? La familia cuando se interna lloran desesperadamente. Mirá, no, están empezando la solución, ¿no? Como fenómeno psicológico. El problema era antes, cuando estaba drogándose la persona muerta en la casa, qué sé yo, o el alcohólico, o un tipo que pesaba 180 kilos. No, se internó y empezamos, o sea, nosotros los humanos no tenemos como mucha conciencia de los mecanismos de las soluciones, como que venimos como del sur de Europa, no sé, de Italia, de dramas, de cosas dramáticas, ¿viste? No podemos seguir con eso en este planeta porque vamos a sucumbir. Levantate temprano, esforzate, por eso hoy hablamos de eso bastante, ¿no? Del esfuerzo, del esfuerzo, o sea, hay que meterle garra al trabajo interno. Lo tenés que hacer, no viene solo por filosofía. Hay una frase muy buena que dice: querer hacer el cambio con filosofía es lo mismo que tapar el hambre leyendo el menú del restaurante. Eso significa tenés que hacerlo. Tenés que hacer la comida, tenés que traerla, tenés que comprarla primero. Bueno, la espiritualidad es lo mismo. No podés estar pensando, tenés que estar haciendo. Tenés que ir a un grupo, tenés que hacer terapia, tenés que hacer meditación, tenés que hacer el ayuno, tenés que levantarte a las 5 de la mañana. Tenés que hacer lo necesario para producir el mecanismo del cambio. Si no, el 90% de lo que somos, de este inconsciente, nos lleva puesto. Nos pone en un lugar que va en contra de nuestros intereses.
pegar el volantazo, claro. Y decir, ok, yo lo puedo hacer, me puedo concentrar, hacerlo, claro. Fernando, Sí. te hago una pregunta. ¿Cómo estás, ¿Enfermaste? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? No te contesté el mensaje que me mandaste el otro día, qué alegría, lindo mensaje. Estoy con muchas cosas, Sí. por eso no te lo contesté. Lindo, muy lindo, me alegro mucho por vos y por todos ustedes. Gracias. Por toda la familia. No, te quería preguntar, ¿enfermarte y sanarte también es una decisión inconsciente de cada uno? Buena pregunta. O sea, Enfermarte es un proceso en el cual tiene que ver con el destino, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer es un problema genético, ¿sí? El cáncer es un problema genético que se despierta por disparadores emocionales, pero el cáncer habita en todos, ¿sí? La inteligencia de las células en independizarse, ¿sí? El cáncer es una enfermedad que que cada una de las células creen que tienen que hacer cosas independientes de la otra. ¿Les suena eso, no? Parece la sociedad. Bien. Cuando te pasa algo con tu familia, o con una muerte, con un quebranto de un negocio, con la gente se le dispara el cáncer, las emociones tienen la capacidad de mover las células para ese rumbo. Pero ahí no termina esto, ¿sí? Ahí empieza un proceso, o sea, en el proceso de la enfermedad empieza la posibilidad de despertar. Este autor que yo cuento, Joe Dispenza, él se especializa en remisión espontánea de enfermedades. Él se concentró en eso en su vida. Y empezó a ver patrones. Él es americano y tienen estadísticas y tienen toda esa metodología. Y él empezó a ver que las personas que se curaban de cáncer no tenían nada especial. Las personas que ya tenían el diagnóstico de te vas a morir en 6 meses y se curaban, no tenían nada en especial, sino que tenían la firme creencia, esta palabra es muy importante, la firme creencia en que eso no era tan poderoso como se cree. De que uno se curaban. Y se curaban, sí. Mirá vos. Claro. Eugenia Eugenia está diciendo acá que la gente se muere más de diagnosticosis, ¿sí?, que de la propia enfermedad. Por eso nosotros en 12 Casas tratamos de no diagnosticar a nadie cuando vienen con lo que sea. Vení, pasá un periodo largo, ¿sí?, con nosotros y vamos a ver si te podemos inspirar para que tus potenciales se desarrollen. Y ese es el principio de toda la sanación. Bien, y los tengo que dejar. Gracias. Ay, quería hacerte una pregunta, Fer. Sí, Cortita. una cortita. Dale. El mantra Om Mani Padme Hum. Cuando les digo que ¿En qué pregunten, nos no pregunta ayuda? nadie. Sí, Om Mani Padme Hum es el mantra de la... ¿En qué nos ayuda a repetirlo? Bien, desprograma, programa. Ajá. Ese y cualquier otro. Esto es muy importante. Todos los mantras son buenos, todo hace bien, no hay técnicas malas, ¿viste? Uno dice, estoy haciendo esto, ¿está bueno o no está bueno? Todo está bueno, pero anda y hacelo. Ajá. Va a tener todo, va a tener un techo y un umbral, va a tener un parámetro. O sea, si vos haces poco de algo, va a tener un techo. Si haces bastante, vas a tener otro, qué sé yo, funciona así. Pero los mantras propiamente lo que producen es una desprogramación en el sistema del inconsciente, ¿sí? Y te elevan, tienen múltiples efectos. Ajá. Y repetirlo en cualquier momento. En cualquier momento. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, ¿no era? No. No. Es otra cosa. Lo podés hacer a las 5 de la mañana, pero lo podés hacer en cualquier momento. Sí, tal cual. El de las 5 de la mañana es difícil. Arranca a las 3 de la tarde.
Puede ser. Gracias. Muy bien. Muy bien. Caterina. Te estoy viendo. Muy bien. Chau, 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 chau. Chao, chao.